Vamos a empezar. O sea, ¿qué significa para vos África? ¿Sacó algo así? Entonces, Como vos quieras, bueno, empezar a hablar de lo que vos tengas ganas, de tus experiencias de los viajes fundamentalmente. si no, yo me reduciría al tema de África, porque, ¿no? Porque tiene que ver también con la parte teórica del arte, todo eso. Bueno, ¿qué? ¿Empiezo? Sí. Bueno, te decía que me interesa hablar de África, ¿no? Porque en un comienzo, Sí. cuando surgió la idea de América, empecé a preocuparme por América realmente en relación a Europa, ¿no? En la correlación con Europa, o sea, lo que sería lo occidental, lo europeo y al mismo tiempo lo propio de América, no lo genuinamente americano, diríamos, ¿no? Y podíamos, Ticho Escobar también hacía una experiencia parecida en ese momento, y Juan Hacha, por eso que hicimos juntos el primer libro hacia una teoría americana del arte, era hacia una teoría. Pero de pronto, bueno, cuando avancé más, digamos, no me di cuenta que estaba en una confrontación, Europa por un lado, América por el otro. Europa siempre tuvo el mal gusto, diríamos, ¿no? de declarar que lo suyo es universal y que lo nuestro es particular. Entonces, es como si fueran, se sentían, a pesar de haber recorrido el mundo y haber dominado casi un montón de países, etc., nunca se molestaron en confrontar su concepción del arte y otros procesos simbólicos, ¿no? Confrontarlos con los suyos, ¿entendés? Para ver hasta dónde, es decir, hasta qué punto son universales, por dónde pasa el vector de la universalidad, ¿entendés? De todos modos, yo quería que hablaras de los viajes, ¿te acuerdas? No, también sí, no, por eso quería la importancia de África justamente, ¿no? Y quería decir eso, porque, claro. Bueno, entonces esto, hay una sola excepción que yo recuerdo, así, de la cual Europa, con la exposición que hizo que el fundador del Museo del Hombre en París, ¿no? Una expedición que se llamó Dakar Djibouti, y que lo acompañó a un poeta, digamos, un poeta francés, ¿no es cierto?, que surrealista, que era Michel Leiris, lo acompañó, bueno, y él sí fue el primero el único caso que él al llegar a Dakar, al comienzo de toda esa gira por el subsahariano hasta llegar al Océano Índico, ¿no? Hasta el Océano Mar Rojo, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué entienden? ¿Qué es lo bello, por ejemplo, para los Wolof, que era la etnia dominante que había en Senegal? Y él empezó a comparar y vio, bueno, prácticamente que la concepción de los Wolof, ¿no? Es decir, tenía mucho que ver o coincidía en gran medida con la concepción, digamos, no, es decir, que había de Platón, ¿entendés? La concepción platónica, ¿no? Pero nada que ver con la concepción actual que se formula con Kant prácticamente del arte. Entonces vemos que Europa fue más universal en su lejano origen, ¿entendés? Que actualmente, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Porque el arte, es decir, es una cuestión funcionalista, o sea, como el mismo Platón y Séneca planteaban, ¿qué es un bello arco? Un bello arco es el arco que navega bien, ¿no? Que tiene muchas figuritas pintadas, ¿entendés? Entonces, por eso es como un elemento, hay mucho, porque cada una de lo que tiene que ver con todas las bases de la estética, se entra con el mismo problema, ¿entendés? Que ellos declararon universal una cosa que va contra lo universal. En lo universal la belleza siempre está al servicio de las funciones sociales y de la vida, no es autista, ¿entendés? Bueno, entonces digo, ¿por qué? Porque entonces yo me encontré con esa confrontación, América está en esta posición, Europa en la otra, ¿y por dónde pasa lo universal? Yo no podía declarar lo universal como América que lo universal, sino que haría en la misma situación que los europeos. Con los europeos mucho más comprometida, porque ellos dominaron todo el mundo y tuvieron 1000 oportunidades de hacer eso y no lo hicieron. En cambio yo no tenía tantas oportunidades. No, bueno, bajando en línea. Entonces, bueno, sí, y para mí África, ¿no? Me abrió las puertas al universal. Entonces empecé a ver, por ejemplo, ¿no? Vos hiciste tu primer viaje a África siendo muy joven, ¿no? Sí, a los 26 años hice un viaje, además el primero y el más largo de mi viaje, porque fue 4 meses y medio, que anduve por cerca de 15 países, que casi toda la frontera la cruzaba en avión, llegaba a las capitales, ¿no? Y bueno, y fui viviendo
me hice un alto nada más ahí, como de cerca de 15 días, en Legon University, en Accra, la capital de Ghana, para estudiar un poco, porque estaba viendo muchas cosas y no sabía, no tenía idea, así, no tenía estudios antropológicos sobre lo que estaba viendo. Entonces, para entender un poco eso, bueno, me conseguí una linda habitación, así, ¿no? en el parque de la Universidad de Legon, ¿no? Bueno, y también contemporizando un poco con los estudiantes también de Ghana, ¿no? Pero sobre todo, bueno, fui a la biblioteca, pero en la biblioteca no había casi nada o nada prácticamente hecho. ¿En qué idioma era? ¿En inglés? Sí, no había nada hecho por los mismos africanos, ¿entendés? O sea, los trabajos que habían hecho eran por ingleses que habían ido a hacer sus estudios, es decir, dentro, como eran colonia de Inglaterra, claro. Entonces iban ahí al submundo colonial para hacer una tesis doctoral que presentaban en las universidades de Inglaterra, claro. ¿No es cierto? Y por pronto, y después mandaban una copia, por supuesto, a veces eran copias, es decir, estilografiadas o fotocopiadas, etcétera, ¿no? Eran copias de sus trabajos que habían hecho ahí. Pero siempre la mirada, digamos, de un inglés sobre África, ¿entendés? No había nada del cual... la primera vez, el único caso que lo puedo poner así, ¿no? En el cual digamos, africano da cuenta o hace un estudio antropológico de sus propios pueblos, ¿no? Es de Jomo Kenyatta, que fue presidente de Kenia, ¿no? En Nairobi. Bueno, y él sí escribió un libro que se llama Facing Mount Kenya, que es diciendo frente al monte Kenia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y él sí ya da una mirada totalmente distinta, se lo puede poner como enfrentada a la de Isaac Dinesen, porque Isaac Dinesen también, Isaac Dinesen entre todo tuvo una visión muy, no digamos, empatizó mucho claro, empatizó con ellos, entonces no habló para nada ni dio versiones falsas, contó su vida, nunca se presentó como antropóloga ella, ¿no? En cambio, bueno, no sé si Jomo Kenyatta qué estudios tendría, pero él fue presidente de Kenia y fue un buen presidente, ¿no? ¿Y qué pasó en ese primer viaje? ¿Qué te pasó? Tenés experiencias muy interesantes. Claro, sí, fue una experiencia fuerte, primero que por primera vez en la vida y la única vez, y no creo que hoy se pueda hacer eso, ¿no? Es decir, de estar 4 meses y medio sin hablar tu idioma. Yo pensé que no iba a poder hablarlo de nuevo después. Sí, es una... ¿Entendés? Porque ahí prácticamente con inglés, más o menos, en el año 1970, por ahí, sí. Es decir, de ahí tenías que manejarlo con francés, inglés y portugués. Portugués son un par de países nada más, lo demás inglés y más que nada francés, porque toda la África, bueno, también estaba la África Occidental inglesa y también la África Occidental francesa, que era mayor, eran varios países, la África francesa creo que era como 8 países, una cosa así, ¿no? Que de lo que hoy son países aparte, antes era todo un gran territorio que se llamaba, y en ese momento tenían una moneda común, es decir, era una moneda que regía para todas las colonias esas occidentales, sí, ¿no? El sistema colonial. Bueno, entonces sí, fue un largarme así, diríamos, ¿no? A la vida, a la aventura, porque dejaba las valijas en el hotel donde me hospedaba al llegar en la capital del país, y después me iba hacia el interior, ¿no? Una de ellas, creo que la más jugada quizás, ¿no? Fue cuando vino un expresidente de Francia, ¿no? Que a visitar Yaoundé, en Camerún, ¿no? La capital que es Camerún. Bueno, y ahí trajeron varios grupos folclóricos, me acuerdo uno que se llamaba los bailarines del Alto Can, que eran bailarines que bailaban sobre zanco, por todo lleno de perifollo y de cosas, bueno, y todos los negros estaban prácticamente haciéndole la fiesta. Ya se había independizado el país, porque en el año 60 se independizaba. ¿Entendés? Yo en ese momento tenía 16 años cuando se independizó toda África, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, pero de todas maneras seguía siendo una neocolonia, como siempre pasa, se habían retirado ya el gobierno, pero eran países que dependían en gran medida, ¿no es cierto?, de Francia. Entonces, y veía ahí unas 4 o 5 mujercitas, creo que eran 5, todas bajitas, muy bajitas, con un faldellín de hierba y el resto desnudo. No me acuerdo si tenían, creo que hasta los pechos al aire, me parece, ¿no? Entonces es la única que no participaba, ¿no? Sí, estaban ahí, pero sin saber por qué, como que lo hubieran traído, ¿entendés? Entonces me entero, bueno, que eran digamos, pigmeas
y le pregunto de dónde venía, entonces de ahí, desde el fondo de Camerún, digamos, eran, según me dijeron, eran 1500 kilómetros, ¿no? De tierra, caminos anchos así de tierra colorada, como los que había en Misiones, ¿has visto? Bueno, ¿no? Y entonces se me vino la locura de, digo, me sentí como que y pensé cómo habían venido, habían traído en una caja en caja de camiones, en las cajas de atrás del camión, no en asientos así. Entonces hicieron 1500 kilómetros con esas mujercitas ahí, ¿no es cierto?, en la caja del camión, agarradas ahí, ¿no? Alguna cosa bajo el sol ese tremendo y el polvo colorado que levantaba. Te imaginas que queda después colorada con el polvo ese, ¿no? Y decía, yo vi como casi como un punto extremo del colonialismo, decía, es decir, como la forma de humillación, de tener que hacer 1500 kilómetros de ida en una caja de un camión para moverle el trasero a un presidente neocolonial, digamos, ¿no? Al jefe, no sé si era Mitterrand, cuál era el presidente, ¿no? No me acuerdo detalles, pero... Entonces sentí como que algo me indicaba que tenía que hacer un acto de desagravio, ¿no? Y ese acto de desagravio era ir hasta ahí, pero era un viaje enorme. Entonces pregunté, ¿en qué se puede disparar? Bueno, dice, quizá hay una especie de combi así que te podía llegar a unos 500 kilómetros, ¿no? Y después ya tenías que arreglártela. Y bueno, yo dije, me las arreglo, ¿entendés? Y me acuerdo que decía, ¿de dónde sale esa combi? No era ninguna terminal ni nada, salía de una esquina o una avenida. Y yo me acuerdo, entonces ese día habían hecho montones de banderitas de Camerún en papel, ¿no? Y los franceses habían traído algunas banderitas así en telas, ¿no? Por las banderitas en tela, cuando yo tuve que salía el ómnibus, se pasaba a las 5 de la mañana, entonces yo tenía que, no me iba a sacar esa tráfico, qué sé yo, ¿no? Un pequeño vehículo. Entonces salía, me acuerdo, del hotel, todo, no había nadie, ¿no? Y por las calles veía que estaba toda alfombrada con banderitas de Camerún, ¿no? Tiradas en el piso, y no había una sola bandera tirada francesa porque eran de tela y la gente la quería conservar. Era el prestigio de la colonia, el prestigio de Francia, ¿no? Y me paro en una esquina, al frente había un gran, digamos, un espacio así como vacío, ¿no? Y que ya te cuento qué pasaba ahí, por ahí, bueno, donde me paro era una esquina, no sé si había un techito o no, pero ahí me decían que ahí pasaba el ómnibus, yo no tenía ni siquiera la certeza, no iba con un bolso nada más, ¿no? Había dejado la valija ahí en el hotel. Entonces veo que de pronto en ese descampado que había al frente, había mucho movimiento, ¿no? Porque estaba mal iluminado, pero se veía como muchas cosas que se movían, ¿no? Y me acerco medio cruzando la calle, ¿no? Que no alcancé a cruzarla del todo, y eran ratas del tamaño, casi que parecían conejos del tamaño de las ratas, ¿no? Y eran miles. Digo, si estas se avivan y me vienen y me comen en un rato, ¿no? Como las fautitas de Camel, no, pero era... Y era porque había, no sé, como un calle, como un zanjón por ahí, ¿no? Y no me metí más porque te digo, si me venían encima, estaba frito, ¿no? Entonces me volví al puesto ahí esperando que sí, y vino de pronto ese vehículo, me subí y de pronto me dejó, no me acuerdo exactamente dónde, pero sí tengo el recuerdo de andar con el bolso caminando por esos caminos anchos así, era la época, en esa época empiezan a quemar los pastizales, los campos, sí, para renovar, para después sembrar. El rosado se llama. Sí, la rosa, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces yo veía que, bueno, además incluso hasta cuando iba por ahí en una parte de vehículo, yo a veces veía una cosa así, el vehículo paraba porque era como una fiesta, y yo me acuerdo haber sacado fotos incluso de una mujer que estaba con un palo sacando una víbora del fuego, ¿no? Porque aprovechaban para cazar, es decir, los animales, los abutíes, todos esos tipos de roedores, etc., claro, corrían con el fuego y ahí los agarraban, ¿no? Para comerlos, ¿no? Bueno, decir, eso me acuerdo de toda esa estar viendo a la gente detrás del fuego para sacar bichos, ¿no? Después y después yo seguía caminando, por ahí en algún momento veía que venía como 15 mujeres en sentido contrario, ¿no? Yo iba caminando y siempre como haciendo dedo, pero no un dedo quieto, sino un dedo móvil. Así. Vos me dijiste que
tuviste situaciones que la política africana, siempre en situación de crispación, te puso en tela, digamos, en peligro tu vida, ¿no? Varias veces. Bueno, sí, eso hablaría unas cosas de eso, pero son imágenes que me vienen, esas imágenes de 15 mujeres, todas con los pechos al aire, ¿no? Y con faldellín, así. Digo, sonamos aquí, son 15 mujeres, no, se van a vengar las mujeres, decía, bueno. Entonces, no, pero cuando iba acercando a ella, todo en vez de poner gestos amenazantes, todo era gesto sonriente, y cuando pasaba al lado me decía, bonsoir monsieur, me decía, claro, bonjour pero además monsieur. vos me decías que como eras blanco, siempre sabías que tu situación de blanco marcaba una diferencia, ¿no? No, y sí, por y en algunos casos te ponía en riesgo también, porque eras el europeo. Pero... Bueno, la cuestión es que ahí no tuve, en ese viaje no tuve situación, después todavía subía, bajaba y cosas, no me acuerdo todo ese trayecto, pero era un trayecto muy largo, no sé cuánto tiempo me llevó tampoco, pero sí sé que un día, bueno, llego a una aldea que se llama Bonando, ¿no? Que estaba en medio de ese camino, y la calle principal de esa aldea era el camino mismo, porque no era una aldea muy pobretona, no había nada, y veo que los chicos estaban jugando al fútbol ahí en esa calle que era el camino, realmente era un camino muy poco transitado, ¿no? Y todo con la misma cosa roja, tierra roja, etc. Entonces veo a un chico lo que estaba jugando a la pelota, tenía las rodillas prácticamente podridas, llenas de pus y de cosas, ¿no? Entonces yo lo llamo y como siempre llevaba un botiquín. Entonces le hago una limpieza y la herida, le pongo pomada, qué sé yo, y le hago un pequeño vendado al chico, ¿no? Que yo casi ni usé los remedios para mí, pero sí lo usé con este chico. Y el chico salió contento, ¿no? Y fue a decirle que andaba ahí como una especie, querían que yo era un médico ambulante. Un sanador. Y entonces venían uno tenía creo que hasta sífilis, que yo quería que se le curara, y digo, no, yo no te voy a curar eso, ¿entendés? O sea, bueno, pero la cuestión es que este chico que yo le curé era hijo del jefe de la aldea. Es casualidad. Entonces al rato vino también usando un faldellín, así el jefe de la aldea, porque ese lugar, Bonando, estaba a 5 kilómetros más o menos de lo que era el lugar donde estaban los pigmeos, ¿no? Y yo le digo que lo que yo necesitaba que él me ponga una persona que me guíe hasta los pigmeos, porque además tenía que andar medio por el bosque, o orillando bosque, metiéndose a veces un poco en los bosques. En sus bosques incluso había huellas de elefante, podía haber caca de elefante, etc., ¿no? Bueno, y el tipo me dijo que él me iba a acompañar. Digo, no señor, ¿y cómo va a ser usted? Que si no, él insistía que no, que eso él me iba a acompañar. Y bueno, al día siguiente, ¿no? Dormí por ahí, no me acuerdo bien dónde, y salimos temprano para hacer toda esa caminata, ¿no? Y de pronto cuando ya nos estábamos acercando al área de los pigmeos, me acuerdo que había una cuchilla así selvática, abajo corría un río, pero casi no se veía el río, ¿no? Pero sí, cuando ya nos estábamos acercando vi que había montones de sombras que corrían de ahí, ¿no? Como si fueran especie de animales sorprendidos, ¿no? Y esos animales sorprendidos eran pigmeos que estaban bañándose, ¿no? Y eran personas. Eran personas, ¿no? Pero claro, yo lo único que cazaba era fragmentos, así, porque estaban, los impedía todos los árboles, porque eran las cuchillas así que caían. Eran de pequeña estatura, ¿no? Sí, pero no, eso de Camerún, los de Congo son más chiquitos que estos, ¿no? Pero estos de Camerún claro, son siempre pigmeos, pero un poquito más grandes que los otros, bueno. Entonces, la cuestión es que llegamos a una explanada grande, ¿no? Donde ese tipo de herradura, donde estaban todas las chozas de los pigmeos, ¿no? Y bueno, y la gente como que rajó y se metió en las chozas, especialmente las mujeres, etc., ¿no? Se ve que los hombres, me parece que no había hombres en ese momento que suelen salir a cazar y vuelven a la noche, a la tarde, a la noche, ¿no? Y las mujeres se quedan ahí en el hogar y los chicos también. Entonces, bueno, y además lo importante es que los pigmeos no hablan francés, ¿entendés? Entonces este tipo sí hablaba en la lengua pigmea, entonces había un punto de comunicación, de lo contrario no hubiera podido hablar ni 3 palabras con los pigmeos. No, tampoco hablé, ¿no es cierto? No hablé nada, porque, o que sí hice algunas cosas, sí, porque por ello hablaban y a mí ni me daban ninguna bolilla, ¿entendés? Como si no existiera, porque hablaban y todo en lengua pigmea, etc. Y ni siquiera sentado ni nada, de pie, bla, 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 bla. Bueno, entonces, cuando veo que no me daban bola, entonces empiezo a abrirme de esa conversación poco a poco, haciendo como distraído, ¿no? Para acercarme a las chozas, ¿no? Y yo me acuerdo así como la mujercita, ¿no? Sacaban la cabeza, parecían como si fueran picachas, lo que sacan la cabeza, porque de pronto
No, y cuando me acercaba se metían adentro, ¿entendés? ¿Cuál sería la mirada de ellos hacia vos, no? Y claro, sí, claro, El sorprendí. extrañamiento era mutuo, digamos. Claro, porque incluso una persona me había dicho que no fuera con los pigmeos, que no sé, hace 2 meses atrás habían matado a una persona. Que ¡Qué detalle, ¿no? no, pero claro, sí puede ser que hayan matado a una persona, y claro, además como nunca pueden saber quién era, porque los tipos se rajan, ¿no? En medio de las montes. Pero bueno, yo sé que si lo mataron es porque se lo merecía, esa gente no mata por matar, ¿entendés? ¿Así? Seguramente es un tipo que vino a joderlo demasiado y bueno, se lo cargaron en algún momento, ¿no? Porque no es una cosa que pase todos los días, además había pasado casualmente y yo sé que hay mucha gente que va justamente a sacarle cosas, a joderlo, ¿no? Y bueno, que maten a alguno de esos está bien, ¿entendés? Entonces, bueno, Bueno, sí, digo, porque no, porque es son relativo, esto queda grabado, por favor. Bueno, también, vos sos abogado, así que trata de defender la ley. ¿Qué ley? Yo sé que esa gente es totalmente inocente, ¿entendés? O sea, y si hacen algo es porque los llevan a esa situación, ¿entendés? No es una gente que anda buscando bronca, claro, ¿entendés? Ni nada, ¿entendés? Entonces, bueno, realmente entonces, bueno, por ahí me acuerdo haber pasado frente a una choza y había me quedó la imagen de una mujer que estaba con un plato sobre las piernas, así, lleno de semillitas, y estaba comiendo unas semillitas esa mujer, ¿no? Con el pecho al aire, así, ¿no? Pero con cara triste todas además, ¿no? Bueno, pero de pronto, bueno, doy la vuelta, veo casi todas se han metido en la choza, que siempre es abierta la choza porque hace calor en esa zona, todo eso, pero alguna cosa, pero tampoco me pasaba muy cerca para que no queden como que la estoy espiando, ¿entendés? Entonces tenía un poco de rescate, pero algo veía. Entonces, llegando un poco al extremo de esa, digamos, la parte más lejos, ¿no? De la especie de herradura, ¿no? Porque aquí adelante habían quedado todos tipos y seguían conversando. Entonces de pronto empezaron a aparecer chicos a salir, ¿no? Y yo inclusive llevaba un montón de monedas todavía del África, esas monedas que del África ecuatorial francesa, ¿no? A la que pertenecía Camerún. Entonces por ahí también empecé a dar tiraba todas las monedas que tenía, pues los tipos la agarraban, y uno salió con un tamborcito y empezaron a bailar, qué sé yo, y me tomaron, que me hubiera gustado buscar, me tomaron algunas fotos, ¿no? No sé, con mi máquina se ve que ellos me tomaron, eran como transparencia, slide, ¿no? Que además yo estaba con una camisa horrorosa, porque era medio así como esa que usaban los yanquis en esa época, toda llena de cosas, ¿no? Estaba disfrazado de turista. Sí, casi nunca usé esa camisa, pero bueno, ahí estaba aparejo con esa camisa, bueno, la foto que me sacaron los chicos, ¿no? Los mismos chicos, y que bailaban, y que yo estuve un rato ahí, bueno, y tuve un rato largo, y después, bueno, ya se fueron los chicos, y yo me volví, y los tipos seguían charlando, y cuando yo volví, ya casi le di la mano, no sé qué, al jefe pigmeo y nos volvimos, porque también tenían una caminata larga, ¿no? Y eso fue la aventura, digo, ¿cómo no hacer todo ese camino, como 3.000 kilómetros en ida y vuelta para desagraviar a los pigmeos, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando este tramo de diálogo y seguimos después. ¿Qué te parece? Sí.